Dices que tengo información sobre un tema, porque os oigo hablar de que va a haber la UCO, la Fiscalía Anticorrupción, el juez, aviso a las empresas. ¿Quiere que te dé una información interesante de cómo se trabaja con las empresas en este país? Venga, muy interesante. Mójate, Kaiser. Acciona. Sí. Acciona. En la época del COVID 2021, Acciona tenía un fondo de maniobra negativo. ¿Y eso qué es? Ya me preguntarás para decírselo a tu madre. Pues eso quiere decir que no puedes cubrir las obligaciones a corto plazo. No tienes liquidez. ¿Lo entiendes, no? ¿Y a dónde quieres llegar con eso? El Banco de España compró 2 bonos de 500 millones de euros cada uno para ayudar a Acciona a poder resolver sus problemas financieros de corto plazo. 2 bonos que están en los libros, año 2021. Esta es la empresa presuntamente corruptora que cita el juez Puente ayer en sus autos. Y entonces decimos, hombres, que van a advertir a las empresas. ¿Pero qué van a advertir a las empresas? Si no han entrado todavía, no han hecho una entrada y registro en Acciona. Si en Acciona está el exdirector de la UCO, y ni siquiera para dar una apariencia, ¿no es cierto?, de imparcialidad y de colaboración con la justicia, a pesar de que el coronel Sánchez Corbí está allí, pues Acciona no ha entregado nada. Es un escándalo. Se le ha ayudado a salir, a vivir, a evitar la crisis en el 2021 con la compra de 2 bonos por 1.000 millones de euros. Y Acciona todavía no ha entregado un papel a la UCO. Vamos, es un cachondeo. Te hago unas preguntas muy concisas y me respondes, ¿vale? Vamos a ver, Ernesto. ¿Cabe la posibilidad de que a corto plazo haya más gente que vaya a la cárcel? Por ejemplo, Ábalos, por ejemplo, Koldo, porque de momento ha ido a prisión Santos Cerdán. No lo creo. A mí me dicen que hay algunas líneas de contacto, no diré de pacto, pero sí de contacto y de negociación, comentarios, intercambio a través de letrados, tanto con Ábalos como con Koldo. Koldo ha cambiado de letrado recientemente, se ha acogido a su derecho a no declarar, ni siquiera nos ha dicho una cosa elemental. Oiga, es que sí, mis grabaciones son auténticas. Ni siquiera ha dicho esto, ni siquiera ha adverado en términos legales esas grabaciones, las ha hecho él. Entonces, de ese punto de vista, yo creo que no cabe esperar, en el caso de Koldo, ex colaborador de la Guardia Civil, y de Ábalos, inminentes medidas de carácter personal, como podría ser un ingreso en prisión. Koldo, de las últimas horas, que niega que haya pactado con la Fiscalía o con las fuerzas de seguridad del Estado. Esto es así, él lo niega. Eso es su postura. Y otra, Ernesto, y te pido concisión. ¿Va a salir más? ¿Van a caer chuzos de punta? ¿Todavía falta por saber mucho de estos presuntos casos de corrupción? ¿Sí o no? Va a haber más chascarrillo, va a haber más WhatsApp, va a haber informes de la Guardia Civil sobre uno de los ministros, por ejemplo, el de la Administración Territorial, Ángel Víctor Torres. Están elaborando otro sobre la presidenta de las Cortes, Francina Armengol, los contactos que tuvo para la adquisición de las mascarillas. Da la impresión de que mucho ruido. Jesús, aquí hay una coalición de intereses dentro del Partido Socialista, con el PP, con Vox, para utilizar este caso de corrupción y cargarse al gobierno. Aquí te pillo, aquí te mato, sin ninguna tregua. Y Ayuso está en esa conspiración. Dice Ernesto algo muy fuerte, como que hay una conspiración para que caiga el gobierno. May Mariño, eso Pablo es lo que ha defendido incluso Santos Cerdán delante del juez, que ahora mismo él solo estaba... No ha hecho mucho caso a eso. No, de hecho por eso tampoco caso que lo ha mandado a prisión, y la propia Fiscalía también reaccionó rápido hasta ese comentario, ¿no? También, pero sí que es verdad, y ahí lo apuntaba un poco Ernesto, la diferencia de tratos entre Santos Cerdán, que ha ido directamente a prisión preventiva porque lo consideran el cabecilla, pero sin más pruebas todavía, más que los audios de Koldo, porque ahora mismo el informe de la UCO se basa solo en los audios de Koldo, y en cambio tanto Koldo García como José Luis Ábalos, Aldama también, como el gran conseguidor de
de todos siguen en la calle. El problema es que el PP, antes de Koldo, antes de Ábalos, y ya desde la época de la pandemia, y ahí está el ex vicepresidente de los gobiernos sentado en la mesa que os puede contar, yo escribí un libro sobre ello, desde antes ya apostó en la época de Casado por la caída del gobierno. Consideraba que ese gobierno de coalición era muy débil y que iba a caer, y ellos impulsaron determinadas actividades en ese sentido ya desde el comienzo, ya analizaron la pandemia, intentaron demostrar de que el ministro de Sanidad, el señor, ha sido un desastre, acusaron de muertes al gobierno, en fin, todo eso ya formaba parte de una campaña. Y luego eso ha seguido y se ha transmutado en distintas etapas. Ahora tienen el tema de Koldo, el tema de Ábalos, lo tienen desde octubre del 2024, pero yo, claro, me pregunto cosas así elementales. Si la UCO encontró los audios que hemos conocido el 5 de junio del 2025, en enero de 2024, queridos compañeros, ¿qué pasó entre enero de 2024 y junio del 2025? ¿Qué pasó? Es decir, da para muchos montajes. Y yo lo que creo es que el PP tenía una información, tiene una información privilegiada, para decirlo de una manera procedente, tiene, aparte de pertenecer y de coordinar la acción popular en el Supremo, tiene posiciones que le van permitiendo ir avanzando informativamente delante de lo que está ocurriendo. Pero Ernesto está diciendo, Ernesto, pero vamos a ver, ¿cómo que puede haber montajes con esto? Pero si han metido en la cárcel a Santos Cerdán, hay imputados, hay un auto que habla de mordidas, que habla de adjudicaciones presuntamente amañadas. Sí. Entonces estás diciendo que ha podido haber tiempo para montajes. Claro, no, yo digo lo siguiente, digo que Cerdán está en prisión porque presuntamente, como él era el recaudador, hablaba con la gente de Acciona y la UTE y otras empresas, resulta que por ser el recaudador, lo que no sabemos es si se quedó, el juez no lo dice. El juez dice, hombre, si él distribuía, lógico que desinteresadamente no lo iba a hacer, pero eso es una especulación. Pasa una cosa. Bueno, pues estaremos muy atentos. Gracias, Ernesto. Por ejemplo, de si cuando se apunta en el auto a una persona jurídica o personas jurídicas pudiera apuntarse al Partido Socialista, y también a lo que puede pasar si puede haber una alternancia con PP y Vox, como se estaba debatiendo aquí. Antón. Bueno, en el caso del auto habrá que ver cómo prosigue la instrucción. De momento no hay nada en la instrucción ni en el auto anterior, el auto del requerimiento al Partido Socialista, ni siquiera en el acto de ayer de envío a prisión de Santos Cerdán. No hay nada que sugiera que apunte directamente al Partido Socialista. Se habla de personas físicas o personas jurídicas. Da más bien la impresión de que está pensando en los corruptores, que está pensando, si él calcula que estamos hablando de 500 y pico millones de mordidas, lo lógico, 500 y pico millones de contratos, 5 millones y algo de mordidas, hombre, esos 500 millones de obras alguien los habrá cobrado. Esas mordidas se pagan, en una mordida se beneficia el que recibe la mordida, pero sobre todo el que recibe el contrato. Entonces yo supongo que está pensando fundamentalmente en esa circunstancia. El hecho, la instrucción dirá si aparece o no, o aparece algún rastro de financiación ilegal. Yo creo que esa sería una de las claves que haría saltar la legislatura. Yo creo que hay tres claves fundamentales. La primera, que aparezca un P. Sánchez, que de momento parece que no, y el auto de ayer incluso parece alejar un poco esa posibilidad al situar como capo de tutti capi a Santos Cerdán. Segundo, que aparezca un rastro firme con pruebas evidentes de que hay financiación ilegal, lo que nos devolvería al año 2018, lo que le pasó al Partido Popular, y por supuesto que alguien presente una moción de censura, cosa que en este momento no parece muy probable, fundamentalmente porque quien podría presentarla tiene más interés en señalar y tratar de arrinconar a sus hipotéticos socios en esa moción de censura que atraerlos y convencerlos para sumar esos 4 votos que no tiene, porque no puede, o porque no quiere, o porque no le da la gana. Os planteo, Pablo Iglesias, Antón Losada, ¿por qué se habla también de persona jurídica en el auto? Incluso hay quien está diciendo más, podría ser el PSOE, pero no se habla de que podría ser alguna constructora. ¿Por qué no ha habido todavía un registro, por ejemplo, en Acciona? ¿Por qué no aparece ahora mismo en prisión? No hay un directivo de Acciona, de la constructora, a día de hoy.
¿Qué ocurre con los supuestos o presuntos corruptores? Iglesias Losada. Es increíble. La corrupción no es una suma de decenas, cientos de manzanas podridas en los partidos políticos, es una forma de gobierno que da el mando a las grandes empresas. Las grandes empresas son las que siempre aparecen como las que pagan a cambio de la contratación pública. Muchas de esas empresas son del IBEX 35, pero claro, si esas empresas pueden comprarse a jefes de la UCO cuando dejan de serlo, si esas empresas mantienen la financiación a medios de comunicación cuyos puestos de trabajo dependen de esas empresas, si esas empresas siguen dominando los principales resortes de poder del país, influyendo incluso en la judicatura, tenemos un problema muy grave en España, y es que se piensa que la corrupción es un problema de los partidos y no de las grandes empresas, que siguen pudiendo presentarse a contratos públicos, que siguen pudiendo poner anuncios. Yo escuchaba el otro día la radio, estaban hablando de esto de Koldo y de Cerdán, y de repente aparece un anuncio de la Fundación Acciona, que dices, claro, entonces esta pobre radio, ¿cómo va a hacer para hablar más de Acciona si les están pagando la publi de ese anuncio? Eso es lo grave. Antón. Bueno, yo creo que ese es uno de, en todos los casos de corrupción que hemos padecido y sufrido hasta la fecha, y los que quedan pendientes de ser juzgados. Recordemos que a la vuelta del verano hay algún partido, el Partido Popular, que tiene una intensa agenda judicial, casi tan intensa como la de Pedro Sánchez y el Partido Socialista. En todos estos años siempre se ha ido instaurando un relato donde parece que los corruptores son víctimas de un sistema cruel. Ellos no querían, se vieron obligados para conseguir obras públicas y para poder activar sus negocios, cuando es exactamente al revés. Son los grandes beneficiarios de este sistema. Si en España se mantiene todavía un sistema tan extenso muchas veces de mordidas y de trucaje o tuneaje de la adjudicación de obra pública, tiene que ver con los intereses de las empresas, que prefieren estar en ese sistema, un sistema donde es más fácil repartirse los contratos y repartirse las zonas de influencia y asegurarse unos niveles mínimos de facturación, que favorecer un sistema donde sea la libre contratación y donde sea la libre competencia entre múltiples empresas la que perdure, ¿no? Esta es una línea que la justicia nunca ha terminado de investigar, solo ha terminado siempre en condenas individuales a las personas físicas responsables de esas contrataciones en las empresas, pero que debería seguir exactamente el mismo camino que sigue, por ejemplo, cuando se trata de corrupción en partidos políticos. Y el partido político responsable, la empresa que corrompe también. Bueno, gracias. Esas me han freído a llamadas, Jesús, después de... Parece que tu malas lenguas, a pesar de Abascal, a pesar del deseo de liquidarnos, pues, tiene mucha influencia incluso en círculos financieros. Me han estado llamando, si quieres te cuento. Cuenta. Bueno, pues hemos dicho que Acciona es una empresa que en el año 2021, a raíz de la pandemia, como otras empresas, tuvo serios problemas de liquidez a corto plazo. No es que estaba en quiebra, tenía problemas de liquidez. Eso quiere decir que no tienes dinero para pagar los vencimientos y tus deudas a corto plazo. Entonces el Banco de España le compró 2 bonos corporativos, cada uno de 500 millones de euros, 1.000 millones de euros, pudo superar la situación. Entonces la gente me ha llamado a la luz de lo que pasaba, de lo que se comentaba en mala lengua, me dice, pero ¿eso qué quiere decir, Kaiser? Que eso es un rescate, que esto fue un rescate. Y es interesante, porque en efecto, Acciona, que no ha aportado un solo documento en estas semanas en relación a los contratos presuntamente amañados, fue rescatada por el Banco de España de Hernández Cos, el anterior gobernador, en el año 2021. Y la gente hace unas preguntas que son estupendas. Dice, oiga, pero usted está hablando de que fue rescatada. Pues efectivamente, tenía problemas de liquidez, no tenía dinero para pagar deudas a corto plazo y se le dio 1.000 millones de euros. Yo lo quería contar porque ha tenido repercusión. Bueno, y ahora una pregunta muy evidente, Ernesto. ¿Y por qué no hay un registro en Acciona? ¿Y por qué parece que en el auto la constructora aparece reflejada no de una manera, digamos, profusa, casi como de refilón? Hay quien se pregunta, en este país algo pasa que luego realmente los presuntos corruptores, las grandes empresas constructoras, parece como que se libran. Pues es una pregunta lógica de sentido común y no es una pregunta de gente desconfiada. Se han hecho entradas y registros en domicilios de varias empresas pequeñas,
se han hecho registros, entradas y registros de domicilio de personas que luego han sido imputadas, y aquí lo que campa por su respeto es Acciona. Acciona es como una isla, ¿no? Tiene 3 personas que son relevantes en su plantilla. Un ex jefe de la brigada antiterrorista, de la comisión antiterrorista, el señor Collado, coronel. Tiene a la hija del coronel de la Guardia Civil, que es Paloma, que trabaja con Pérez de los Cobos, que trabaja a cargo de la Dirección de Comunicación, nada menos, y de Marketing. Y luego tiene a Sánchez Corbí, tiene a Manuel Sánchez Corbí, que teniente coronel de la Guardia Civil, que fue nada menos, Jesús, que el director de la UCO hasta el año 2021, en que lo cesó Marlaska. Con lo cual, esta actitud, digamos, esta situación, debería Acciona, por decisión propia y a sugerencia nuestra, llevarla a decir, hombre, por la transparencia, para que nadie crea que yo tengo aquí un cordón sanitario que me protege, que son militares, ex directores, en el caso de Sánchez Corbí de la UCO, pues, para demostrar que eso no es así, pues yo os entrego toda la documentación, todos los contratos que vosotros decís que están amañados, os entrego la documentación. Y os digo también, si queréis saber si yo conozco como Acciona a Santos Cerdán, os digo si le conozco o no le conozco. En fin, esta colaboración con la justicia en una sociedad que ha sido prácticamente rescatada en 2021 con 1.000 millones de euros, se dice pronto, del Banco de España, esta actitud de mirar hacia otro lado no se puede permitir. Sara. Sí, yo estoy de acuerdo que no se puede permitir la actitud que se está teniendo con las corruptoras. Yo no entiendo la doble vara de medir de cómo con algunos casos se echa la puerta abajo y como en otros casos se avisa que vas a llegar y si te viene bien me sacas cajas e informes y si no nos vemos otro día. Creo que esta es una manera para que las corruptoras siempre acaben caminando de manera impune y vuelvan a repetirlo en otras tramas de corrupción, más allá de que me parece que incluso ayer cuando conocimos el auto del magistrado y vimos a Santos Cerdán entrar en prisión, ha sido una entrada en prisión sin registro de la UCO en su casa, que esto también sorprendió a mucha gente, mientras todavía en Acciona pues siguen tomando decisiones de si cambian el menú de la cafetería. Es que hay que seguir la pista del dinero. El problema aquí es que no hay corruptos sin corruptores. Estas empresas han participado en distintas tramas, tanto en las tramas del Partido Popular, como fue la Púnica, incluso Gürtel, como ahora en este nuevo caso. Y el problema es que lo llevamos diciendo algunos mucho tiempo, este tipo de empresas, Acciona, SACIR, Ferrovial, empresas que en algunos otros sitios no se podrían mencionar porque financian medios, financian empresarios, financian a partidos políticos, parece que son apellidos innombrables y hay que mencionarlos porque estas empresas no deberían volver a tener un contrato público, gobierne quien gobierne, porque esto no acaba despidiendo al CEO de la empresa, esto acaba sin que esta gente pueda sacar la pasta que nos ha trincado a todos durante mucho tiempo. Creo que así se entiende mejor, pero es verdad que hay que seguir la pista del dinero y en esto porque el juez le da total credibilidad a los audios, a unos audios que dice que no están falsificados porque no son escuchas policiales, son audios que tienen una de las dos partes y que no se incautan. Podemos estaba en el gobierno, también hubiera impulsado medidas para inhabilitar, por ejemplo, a esas empresas corruptoras, hubiera impulsado medidas, Podemos porque siempre en el gobierno para impedir que empresas corruptoras pudieran volver a contratar con la administración pública. Ojalá que en el gobierno también se haga algo, habrá que poner el foco en los gobiernos. Está muy bien ese mundo, las medidas del gobierno. Muy bien ese mundo, claro. Pero cuando vemos que por ejemplo no se incautan pruebas, que incluso con los registros de la UCO, la puerta que más han tratado con mejor gusto, que han abrazado, han sido las de las empresas corruptoras, está muy bien ese mundo cuando no entiendes que todas estas empresas controlan, que cuando hay apellidos que no puedes decir porque te echan a la puñetera calle. Lleva siendo así toda la vida, lleva siendo así, el problema es que hay que denunciarlo, pero cuesta mucho, hay gente que ha tenido que dejar su cargo público, hay gente que ha tenido que dejar su programa de televisión, hay gente que ha tenido que dejar su puñetera vida, porque
porque esta gente les ha perseguido pues con las que hagan cloacas algo más los sucias gobiernos, de este país. los gobiernos. Habrá que poner el foco en los Sí, gobiernos eso y en está lo que muy hacen los bien. gobiernos, por eso hay digo que yo, votar también, a ¿no? gobiernos que lo vayan a hacer. Bueno, y por eso de yo creo momento- que esta guerra sucia, que por ahora no se ha puesto pie en pared, que por ahora no se ha frenado, pero que se está intentando frenar, hay que seguir. Porque ¿qué te crees? ¿Que si dentro de 2 años llega la derecha vamos a ver cómo van a perseguir a Acciona? No, vamos a ver cómo se entregan Estuvo contratos a Podemos en el Acciona, gobierno. y en vez de estar Santos Cerdán en Soto del Real, estará un ministro del PP. Dicho esto, por cierto, Hugo, coge el boli que se te ha caído si quieres, si no está la cosa como para tirar, ¿eh? Contra Ojalá, la Agenda ojalá, 2030. Sara, que en ¿Y esas- sabes qué han hecho Sí. lo cuarto? Hacer auténticas fascistadas. Yo con brevedad te digo, Jesús, que son, para mí, leyendo el auto, son empresas. Y te lo digo por un asunto que es primordial. En el auto en el que se autorizaba la supervisión de las cuentas de los depósitos bancarios de Santos Cerdán, tanto el juez como la Fiscalía dijeron que las cuentas asignadas de Cerdán al Partido Socialista y de la Fundación Pablo Iglesias no se iban a investigar, o sea, quedaban fuera de la investigación. Con lo cual sería un contrasentido que si entonces afirmaron eso, ahora en el auto se estarían refiriendo al Partido Socialista. Yo creo que en ese contexto en el que escribe el juez el auto se refiere fundamentalmente a las empresas y a las influencias que aún Santos Cerdán puede tener con los empresarios que van a declarar la próxima semana. Ahora mismo. A ver, yo creo que en el Partido Socialista a día de hoy no saben hasta dónde va a escalar esto. Entre otras cosas, tampoco imaginaban, por mucho que se pueda lucubrar, que ayer no imaginaban ni en el Gobierno ni en el Partido Socialista que Santos Cerdán iba a entrar en prisión. No lo imaginaban. Y si no lo imaginaban era porque no tenían información. Porque desde la Fiscalía Anticorrupción a muchos compañeros ya les avisaron hace 2 semanas que Santos Cerdán iba a entrar en prisión. Por lo tanto, no tienen posibilidad de tener esa información. A mí me dicen que desde hace unas horas eso ha cambiado, ¿vale? Que el Gobierno y el Partido Socialista han empezado a tener información de lo que hay en la investigación, que hasta ahora desconocían. ¿Y qué tienen? Y por eso... ¿Qué pueden tener? Yo lo desconozco, pero sí que me ha llamado hoy la atención que la portavoz del Gobierno haya dicho con mucha contundencia, después de la rueda de después del Consejo de Ministros, que no hay nada de financiación. De hecho, lo que sabemos, ilegal. Lo que hay sabemos, indicios. no hay financiación ilegal. Y para el fiscal no, que es obvio que llevaban bastante armada la petición de prisión con anterioridad a la declaración de Santos Cerdán. Ahí en el auto del juez hay pues unas referencias claras a lo que ha declarado durante las 2 horas anteriores, pero es un escrito judicial muy armado, muy detallado, que a todo apunta que estaba en su cuerpo, en su armazón, ya escrito de antes, al igual que la petición del fiscal, que venía escrita y de la que se introdujo también algunas alusiones, pues por ejemplo a las referencias políticas que hizo Santos Cerdán. Para ellos no, para los demás seguramente sí, por el tipo de delitos que son, por el hecho de que no se hubiera pedido la prisión para el resto de los integrantes de la trama, y luego por los argumentos, por el riesgo de destrucción de pruebas sobre alguien que se sabe ya, primero investigado, antes de eso en el punto de mira, que tuvo muchas oportunidades para borrar esas pruebas que ahora se quieren poner a salvo, y también para alguien a quien se le negó por parte del propio juez el registro de su domicilio hace 2 semanas cuando lo pidieron las acusaciones populares. Sin embargo, ahora eso ha pesado para dictar su ingreso en prisión. Estamos en un momento en el que mucha gente se pregunta ¿y qué va a pasar también con las empresas? Mateo, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Tú me decías, hay que poner el foco también en lo que puede pasar con los presuntos corruptores, porque tenemos a Cerdán en prisión, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, Acciona aparece como la principal empresa en la presunta trama. Efectivamente, Jesús, Acciona aparece en el centro de la investigación. Ayer, en el auto que supuso el ingreso en prisión incondicional para Santos Cerdán, ya había una mención muy explícita al papel de Acciona. Se habla de que las obras de Acciona bajo sospecha estarían valoradas en unos 530 millones de euros. Se habla del papel de Fernando Merino, el que era el delegado de Acciona en Navarra y País Vasco. Un Fernando Merino que declarará en las 2 tandas que tiene prevista el juez, tanto el viernes de esta semana como el lunes de la siguiente. Van a ser unas declaraciones, Jesús, fundamentales, trascendentales, por 2 motivos. Porque toda la presión ahora mismo se va a poner sobre los empresarios. Veremos a ver qué hace la Fiscalía Anticorrupción después de elevar listón con Santos Cerdán pidiendo la prisión y otorgándola al juez. Veremos si alguno de estos empresarios, son 5 los que declararán entre el viernes y el lunes, entre ellos Fernando Merino, Anchón Alonso de Servinávar, los hermanos Fernández de OPR, José Ruz de Levantina. Veremos a ver si la Fiscalía Anticorrupción también eleva el listón y pide sobre ellos una medida de prisión provisional. Es verdad
verdad que a ellos les han entrado el registro, o sea, ellos ya han sido, digamos, sus empresas y sus domicilios han sido registrados, con lo cual el riesgo de destrucción de pruebas, a diferencia de Cerdán, ya estaría, digamos, prácticamente aminorado. Y es verdad que el informe patrimonial, tanto que se está haciendo a Santos Cerdán, la investigación de sus cuentas, como a los empresarios, ya está en marcha. La UCO ya tiene en su poder los datos bancarios de estas personas, de estas empresas, y está procediendo a la investigación de sus cuentas. Con lo cual, vamos a la hipótesis inicial es que la Fiscalía Anticorrupción no estaría en la misma circunstancia que en Santos Cerdán, pero lo que nos comentaban ayer es que la presión va a ser fundamental sobre los empresarios y también sobre José Luis Ábalos. Es muy relevante, Jesús, el caso de Ábalos, porque Ábalos también negó los audios en su declaración y Ábalos reconoce efectivamente que ya había mantenido una serie de conversaciones con la Fiscalía en caso de un acuerdo. Esta situación ahora ya de Santos Cerdán, de estar en prisión provisional, también podría influir en el papel de Ábalos. Yo creo que ahora mismo podría ser una de las grandes sorpresas que Ábalos, viendo la situación de Santos Cerdán, se aviniera a un acuerdo con la Fiscalía. Esto probablemente en el mes de julio esté resuelto. Primero, si el juez cita de nuevo a Ábalos o él, de forma voluntaria, va a declarar ante el Tribunal Supremo. Claro, hay un debate, Esther Palomera, Mateo Balín. Mucha gente se pregunta, ¿puede haber hasta un gobierno que caiga por esto? Y entre tanto, en las empresas no ha habido un registro en Acciona, no hay en prisión nadie de Acciona. No digo que tenga que estar, pero mucha gente se plantea, ¿en estos escándalos hay una doble vara de medir que se ha vuelto a ver en esta decisión judicial o no? Bueno, yo creo que sí, que donde hay un corrupto hay un corruptor, efectivamente, y las decisiones que ha ido tomando el instructor no han sido las mismas en el ámbito de la política como en el ámbito empresarial. Es verdad que incluso dentro de las filas de la política ha habido diferentes tratamientos, ¿no? Por ejemplo, la decisión de no decretar ingreso en prisión de José Luis Ábalos o de Koldo. Bueno, yo creo que es demasiado pronto como para especular qué puede ocurrir, pero lo que sí es cierto es lo que apuntaba el compañero, que es que tanto Ábalos como Cerdán como Koldo estaban esperando a ver cuál era el desarrollo y hasta dónde llegaba la declaración de Cerdán, y a partir de ahí reordenar su estrategia de defensa. Mateo, hay una clave, ¿dónde está el dinero? El juez parece preguntárselo, es decir, parece como que él está apuntando al hecho de que habría más dinero relacionado con la obra pública, pero que lo que ha aflorado no es tanto. Dice que puede haber más dinero. ¿Dónde está el dinero? Es la pregunta, claro. Es verdad que ayer hubo bastante debate, Jesús, con el tema del dinero. Es verdad que el juez establece una serie de hipótesis referidas al porcentaje que se pudieron llevar o pudieron manejar con un volumen de contratos, ya te digo, superior a los 500 millones de euros. Se hablaba del 1%, de 1 millón, etcétera. Es toda una hipótesis, porque en una de las partes del auto de ayer del juez Leopoldo Puente había una mención específica a que se desconoce la verdadera existencia del patrimonio de Santos Cerdán, tanto en España como en el extranjero. Y para eso el juez autorizó hace escasos días a la UCO investigar 11 años de cuentas de Santos Cerdán, de 2014 a 2025, y no solo eso, es que todas las cuentas, tanto de los empresarios como de las empresas, estamos hablando, Jesús, de más de medio millar de cuentas de depósitos bancarios que ya la UCO está inspeccionando, está investigando, y del resultado, yo creo que de esta pesquisa, que conoceremos, me imagino que en las próximas semanas o ya a la vuelta de vacaciones en el mes de septiembre, pues habrá novedades respecto a lo que tú estás argumentando, el tema del dinero. ¿Dónde está el dinero? Por ahí la UCO va a poner mucho hincapié en los indicios que pueda encontrar, que ya te digo, en la supervisión de hasta medio millar de cuentas de depósitos bancarios, que es una investigación bastante profunda la que el juez autorizó a la UCO. Medio millar de depósitos bancarios, 500 cuentas, 500 depósitos. Lo que pasa que... Bueno. ¿A nombre de quién? ¿A nombre de quién? ¿Solamente de Santos Cerdán? No. Mateo, ¿a nombre de quién estarían esos? No. Santos Cerdán son 5 cuentas. Son 5 cuentas las que están identificadas, que están, digamos, a nombre de Santos Cerdán y sus familiares. Y el resto de cuentas son de los empresarios, de las empresas. Ten en cuenta que los empresarios no solo tienen una sociedad que esté bajo sospecha, tienen entramados o tienen, digamos, más volúmenes de empresas, de sociedades asignadas a ellos como administradores, y esas también entran dentro de la investigación. Sin ir más lejos, Fernando Merino, por ejemplo, que era el delegado de Acciona en Navarra y País Vasco, tenía una constructora que nace
justo cuando él estaba en Acciona y que también fue, inspeccionada por la UCO. También se produjo un registro en la misma y esa también forma parte de las pesquisas. En el auto de la semana pasada, del viernes de la semana pasada, se especificaba perfectamente los depósitos bancarios asignados a los empresarios y a las empresas constructoras, a empresas físicas y a personas físicas, en este caso los empresarios, y jurídicas, en este caso las empresas. Mateo, simplemente un dato, no sé si más o menos lo manejas. Por ejemplo, ¿cuántos teléfonos manejaba gente como Koldo, como Ábalos? Si ¿tienes esa cifra más o menos? Porque creo que eran muchos, ¿no? Sí. No sé si es que hacían muchas llamadas o qué, o que igual estaban muy solicitados, pero ¿cuántos teléfonos? Una pasada, creo. Mira, Jesús, en el caso de Koldo, cuando la UCO entra en su casa en Polov de la Marina, en Alicante, en febrero de 2024, que es cuando estalla la operación del Orme, ahora llamado caso Koldo, le encontraron nada más y nada menos que más de 30 dispositivos telefónicos. ¿Te acuerdas de 30 dispositivos telefónicos que eran de una misma marca, muchos de ellos, y que eran evoluciones, digamos, del mismo. O sea, él tenía desde la primera evolución hasta la actual, una marca muy popular, por ejemplo, de telefonía. Y además tenía una decena de discos duros, tenía los famosos pendrives que aparecen después las grabaciones, dispositivos tecnológicos de todo tipo. Fue un arsenal, digamos, el que encontró en su casa a mano la Guardia Civil, que, todo esto derivado en lo que ya conocemos en el día de hoy. Es verdad que muchos de esos dispositivos, según la UCO, estaban encriptados, tenían algún tipo de mecanismo, medida de seguridad que les costó algún tiempo, digamos, eliminarla, pero una vez que lo eliminaron, accedieron a lo que ellos llaman el botín, el tesoro, que es las grabaciones, que por ahora es lo que sustenta esta investigación. Nada, pues lo habitual y corriente para un ayudante de un ministro, tener 30 teléfonos, tener algunos encriptados y demás. Lo común, es lo de tener uno para andar por casa y por ahí. Dicho esto, a ver, ojo, nos ponemos serios. Hay una que a los que estamos fuera de la causa nos deja cierta perplejidad. ¿Cómo es posible que el corruptor, Aldama, y las empresas implicadas no hayan sido ni siquiera registradas, que Aldama esté en la calle y que Santos Cerdán esté en la cárcel? ¿Cómo es posible esto? Ya, yo esa pregunta no la puedo responder porque desconozco los acuerdos a que ha llegado la Fiscalía. A mí siempre me ha sorprendido, no lo había visto en ningún caso donde el señor Aldama, debemos de recordar que estaba preso por el tema de los hidrocarburos y ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía en base supuestamente a colaborar, pero hasta ahora no se ha concretado la colaboración con la Fiscalía para poder descubrir y averiguar los hechos, ¿no? Y de hecho está en libertad por otra causa distinta. Pero como en definitiva era la Fiscalía la única que había pedido la prisión del señor Aldama, era la única que en el momento en que se quedó sin esa petición de una de las acusaciones, el juez no le quedó más remedio que ponerle en libertad. Pero ya le digo, no sé muy bien darle una respuesta. Sí podría darle una respuesta de por qué el señor Cerdán está en prisión y el señor Ábalos y Koldo no. Creo que no es posible. De hecho, cuando se le ha preguntado... ¿Posible es? Está pasando, Que sí, no, es posible porque uno ya piensa que está en un mundo en donde es difícil descifrar las cosas que ocurren. Cuando le has preguntado al magistrado, señor González, te ha respondido con un ya. Un ya que tiene una interpretación prosódica riquísima en función de los acentos que ha utilizado, simplemente utilizando un monosílabo. Y no es chino, es español, ya. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la respuesta está toda la explicación en lo que ocurre, el por qué en unos casos un fiscal decreta o pide salida de la cárcel y en otros casos pide ingreso. Es un contradios que no tiene explicación y que los jueces solamente responden con un ya. Ya que además implica, en mi opinión, algo muy grave que ocurre en nuestro Poder Judicial, y es que los jueces, entre ellos, nunca se pisan la toga. Y eso no es bueno para el sistema. Y por cierto, decía el magistrado señor González, en cuanto a la prisión provisional, no va a salir el señor Cerdán de la cárcel hasta que no estén a salvo las pruebas y todos los asuntos que el juez teme que sean tocados. Y digo yo, y las otras partes en este asunto, me refiero por ejemplo a los corruptores, no hay peligro de que los corruptores y otras personas jurídicas y físicas a las que sí
cita el señor magistrado no estén actualmente evacuando, destruyendo pruebas y sacando pruebas del control del juez? Claro. Yo no me lo explico. La respuesta ¿cuál es? Ya. Ya. Hay que recordar que el propio... Estaba allí de graduado y que saldría de doctor seguramente en razón de las compañías y de las clases que le pueden dar. Claro, viendo la foto de todos los huéspedes que ha tenido esa mansión de primera categoría de corrupción, uno no explica cómo hay gente tan atrevida para construir determinados discursos contra la corrupción. Yo creo que para hablar contra la corrupción, y hace falta hablar mucho, lo primero es que hay que estar vestido de limpio, porque si el que te quiere hablar de corrupción tiene la sahariana llena de manchones, de aceite, más vale que se calle. Hola, Antón. Hola, Jesús, ¿qué tal? Muchas gracias por darme la oportunidad de comparecer en este programa, que sé que es el favorito de Santiago Abascal. Sí, efectivamente, porque ya sabes que ha dicho Abascal que primero quiere gobernar por este orden y después que no haya malas lenguas. No va a haber malas lenguas, ni en la televisión española. Por eso, un saludo para Santiago Abascal, que seguro que nos estará viendo. Con cariño. Oye, por cierto, no estaba previsto preguntarte por esto, pero ¿por qué crees que nos lanza este tipo de amenazas, Santiago Abascal? Bueno, pues porque es la marca de la extrema derecha. Esto es abascalismo, trumpismo, llámale como quieras, en estado puro. Eliminar cualquier medio de comunicación, cualquier fuente de información que no sea la que ellos controlan y las que ellos dominan, que pueda alterar su relato alternativo, su realidad alternativa, ¿no? Hay dos cosas que van siempre unidas de la mano, querido Jesús: el autoritarismo y la lucha contra la libertad de la información, la represión de la libre información. Son gemelos inseparables, gemelas inseparables. Bueno, vamos a ver, Antón, estamos en un momento en el que, con Santos Cerdán en la cárcel, es verdad que hoy la estrategia del Partido Popular ha sido, por una parte, decir, vamos a escuchar a los partidos socios del gobierno, pero por otra... han salido varios, ha salido Ayuso, ha salido Tellado, ha salido Almeida, a decir ya que Pedro Sánchez también está en la corrupción, es el número uno, es el jefe de la trama, lo sabía, incluso ya colocan al Partido Socialista, no lo aíslan solo a unos miembros. Esto ha dicho, por ejemplo, Miguel Tellado. Escúchalo, Antón. El juez instructor del Tribunal Supremo lo dejó claro ayer. Calcula un botín de como mínimo 5 millones de euros en mordidas, en comisiones. Refuerza la idea de que más personas físicas o jurídicas pudieran haberse lucrado con las mencionadas adjudicaciones. No son otros más que el número uno, el Partido Socialista Obrero Español. Señala al número uno, señala al PSOE. ¿Qué crees que está ocurriendo? Porque ya el PP señala a Sánchez, señala al PSOE, y aquí está ahora mismo el debate de si logrará el PP apoyos para desalojar al presidente y a este gobierno. Bueno, yo creo que mi amigo Alberto Núñez Feijóo está cometiendo el mismo error que cometió en el año 23, que es dar por inevitable que va a ser presidente del gobierno y que va a ganar las próximas elecciones y que por lo tanto los demás no tienen margen de actuación. Hoy no ha salido a hablar, no ha hecho una ronda de consultas, ha salido a señalar con el dedo a sus hipotéticos y posibles socios. Y ya es bastante problema para cualquier socio de izquierda, de centroizquierda o de centroderecha de este gobierno votar con Vox, no digamos ya para un partido nacionalista, por muy conservador que sea, votar con Vox, que encima te señalen como cómplice de la corrupción, como hipotético cómplice de la corrupción. Hombre, es la peor tarjeta de visita para tratar de construir los votos o captar los votos que necesitas para una moción de censura. Insisto, yo es que creo, le veo repetir exactamente el mismo error, comportarse, actuar y hablar como en el año 23, cuando parecía inevitable que fuera presidente del gobierno y que ganara con mayoría suficiente las elecciones. Y ya sabemos todos lo que pasó, pero ya se sabe que el hombre, y especialmente el hombre político, es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Pero Antón, lo que no está claro es que Vox vaya a entrar en un hipotético gobierno. Yo estoy de acuerdo que Vox, en fin, la ultraderecha no es una mejor carta de presentación en ninguno de los casos, pero estamos viendo tendencialmente las encuestas. Le arrojan al Partido Popular 150 escaños o incluso algunas más. En ese caso, con la diferencia de escaños entre Vox y el Partido Popular, el Vox no podría exigir ni mucho menos entrar en un gobierno del Partido Popular. En ese caso gobernaría solo el Partido Popular y a ver si Junts ideológicamente concuerda muchas cosas con el PP, lo llega a apoyar. Tú sí que las cogidas. Antón, sí, responde Antón, por favor, responde Antón.
A ver, yo si fuera Alberto Núñez Feijóo y alguien me hablara de encuestas y me contara encuestas, me acordaría del año 23 y correría exactamente en la dirección contraria, para no volver a cometer el mismo error. Ya sabemos todos lo que son las encuestas. Las encuestas son una foto de un momento, de hoy, de ayer, de pasado mañana. No sabemos cuándo serán las elecciones, no sabremos en qué situación llegarán los principales corredores, cómo habrá evolucionado el caso de los tres amigos, Santos, Cerdán, Ábalos y Koldo. No sabremos cómo estarán en ese momento la relación entre Vox y el Partido Popular. Lo que sí saben los socios es que con Vox dentro del gobierno o con Vox fuera del gobierno, Vox va a influir en las políticas. ¿Por qué lo saben? Porque ya lo está haciendo. Porque ya está sucediendo en las comunidades donde Vox ya no está en el gobierno, pero sobre todo tienes que ver la agenda legislativa y las medidas que se están aprobando.